fuiste víctima de abuso sexual y tus padres te fallan justamente cuando más los necesitabas. Quizás este tema te suene doloroso, pero aún así te invito a que te quedes porque sé que te va a ser de gran bendición si tú lo has pasado. Y si tú no lo has pasado, si tú no has sido víctima de abuso sexual, quédate porque la información que te voy a dar le puede salvar la vida a tu mejor amiga, a tu tía, a tu hermana, a tu vecina, a alguien que venga y que te platica que ha sido víctima de abuso sexual y no sabe cómo salir de ahí. Así es que tomen nota. Quédense, de verdad, no le tengan miedo a este tema. Es un tema doloroso, pero es un tema de suma importancia porque también nos ayuda a prevenir el abuso infantil. Yo lo pasé. ¿Cuál es mi sueño más grande? Ayudar a prevenir el abuso infantil. Y para prevenir el abuso infantil, la persona que ya lo pasó necesita sanarlo, necesita recuperarse, necesita tomar el control de su vida, necesita reinventarse para que no ande por la vida desde el lado víctima, sino desde la sobreviviente que es, desde esa mujer con sabiduría, con conocimiento y con valentía para decir, sí, yo lo pasé, pero yo no permito que alguien más lo pase. No hay que ser cómplices del silencio. El silencio te está ahogando, el silencio te está destruyendo. Tu verdad es la que te va a dar la libertad. Y no, mi hermosa, yo no te estoy diciendo que tú lo tienes que hablar como yo lo hablo hoy en día en redes, porque esta es mi misión, este es mi propósito, esto es lo que yo elijo hacer. Pero si tú sanas, tú puedes ayudar a prevenir el abuso infantil en tu entorno, con tu familia, con tus propios hijos. Porque no va a hablar la madre traumada, sino la madre sobreviviente. Y va a dar mejor cuidado, mejor amor, mejor información. ¿Sale? Mi nombre es Reina Muñoz y soy mentora de crecimiento personal y sobreviviente del abuso sexual. Y es por esta razón que hoy me enfoco justamente en este tema. Y bueno, hermosa, hoy vamos a hablar del tema de cuando sí se pasa por abuso sexual, pero ¿dónde está el apoyo de tus padres? ¿Te sentiste apoyada por tus papás? ¿Sí tus papás te ayudaron? ¿O tú como mamá has apoyado a tus hijos cuando te han dicho que ha pasado por esto? Tú como padre, ¿cuál ha sido más importante? ¿El qué dirá la gente o tu hija que ha pasado por esto? Con el tiempo yo he entendido que el abuso sexual no solamente es traumante para la víctima, es traumante para la familia, sobre todo cuando el abusador es alguien de la familia. Y muchas personas no saben cómo afrontar esta situación porque se dejan llevar mucho por el miedo, por el qué dirán, porque señalen a la víctima. Mucha gente, mucha familia lo ha guardado en silencio y ha obligado a la víctima a que guarde silencio. Pero no se dieron cuenta ni se están dando cuenta del gran daño que le está causando a la víctima ese silencio, ese secreto. Es algo que te va consumiendo poco a poco, lento, pero que te va acabando poco a poco, destruyendo la vida. Mira, te voy a platicar un poco de mí. Yo pasé por abuso sexual en mi infancia y mis padres nunca se dieron cuenta. Ellos no se dieron cuenta. En mi infancia no. A los 12 años pasé un acoso sexual y sí, ahí mis padres sí se dieron cuenta, pero no podían hacer mucho. Yo estaba a larga distancia, ya estaba en Estados Unidos. Ellos no podían hacer mucho. Lo poco que pudieron hacer, me defendieron, me protegieron. Pero ¿qué pasa acá? Que mucha gente quizás denuncia, quizás te dicen, pues salte de ese trabajo, salte de ese hogar, salte bueno de esa casa, aléjate de esas personas. Pero jamás te vuelven a tocar el tema de preguntarte cómo te sientes, cómo estás. Ese tema no lo vuelven a tocar. Y para la víctima es muy importante hablar de ese tema, porque es la manera de cómo va a ir sacando ese dolor.
Es la manera de cómo las personas más cercanas la van a ayudar a superar ese trauma tan grande. Cuando te obligan a guardar silencio, también de alguna manera te hacen creer que es tu culpa, que fue tu culpa, que tú lo provocaste. Quizás muchas veces no es con las palabras, es con las acciones que te hacen entender eso. Hoy en día que tengo la bendición de trabajar con mujeres sobrevivientes de abuso sexual, porque a mí no me gusta llamarlas víctimas. Víctimas fuimos, pero en el momento en que tú eliges hacerte responsable de tu vida, te vuelves en la sobreviviente y te vuelves una mujer poderosa. Y hoy que he tenido la oportunidad de conocer a muchas mujeres sobrevivientes, hay muchas mujeres que el abuso sexual, y mira, este es el porcentaje más alto también, las estadísticas lo dicen, 8 de cada 10 abusos sexuales la víctima conoce al victimario. ¿Qué quiere decir? Que puede ser el padre, puede ser el abuelito, puede ser la tía, puede ser el tío, puede ser el primo, puede ser el hermano, el medio hermano, el vecino, el compadre. Puede ser cualquier persona cercana a ti. ¿Por qué? Porque los abusos pasan más con personas conocidas que con personas desconocidas. No significa que no pase con personas desconocidas, pasa, pero el peligro está más cerca de lo que nosotros mismos creemos. Y yo como sobreviviente te puedo decir que el peligro está más cerca de lo que tú crees. No quiero que entres en temor si ya eres mamá, simplemente por estas razones la importancia de sanarlo, de romper el silencio, de trabajar en ti, para que no hable tu niña traumada, tu niña herida, sino que hable la madre, hable la mujer. Ahora bien, dicho esto, por ejemplo, hay casos donde ha sido abusada, la víctima fue abusada por su propio padre. ¿Se imaginan qué tan traumante ha sido eso? ¿Qué tan doloroso? ¿En dónde va a confiar? ¿En quién puede confiar? Si la imagen paterna fue la que más lo traicionó, fue la que le causó el daño más grande en su vida. Esas mujeres que han pasado por eso traen un trauma tan grande y a pesar de los años muchas no logran superarlo tan fácil. Ahora, no solamente fueron dañadas y traicionadas por el padre, sino por la madre. Sí, esa mamá que se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero prefirió hacer de cuenta que no se dio cuenta, que cerró los ojos ante la verdad. Esa madre es tan culpable como el padre que abusó de su propia hija. Mira, si tú has pasado por este abuso, yo te invito a que vayas y que veas el testimonio de Joss Mayer. Ella fue abusada sexualmente por su propio padre. Su mamá se dio cuenta. Hubo muchas señales rojas que no vio su mamá o no se quiso dar cuenta. En el fondo, la mamá no quiso darse cuenta. ¿Y por qué? Muchas veces porque quizás lo pasaron también. Quizás han sido víctimas de abuso sexual, porque recuerden que el abuso sexual muchas veces viene de generación en generación. Ahora, como en su testimonio de Joss Mayer, ella dice que su mamá sí se dio cuenta, pero que cerró los ojos ante la verdad. Y eso ha pasado en muchos casos. A mí me ha tocado verlo en diferentes testimonios, incluso testimonios reales, que me ha tocado hablar con mujeres reales o testimonios que yo he visto en YouTube. Pero la madre se da cuenta y no hace nada. Y no hace nada. Y no estoy diciéndote esto para culparla, ni para culpar al padre. No. Lo que yo quiero en que te enfoques es en cómo superarlo, en cómo salir de ahí. Mira, menos de la mitad de víctimas, menos de la mitad tienen el apoyo de su familia. O sea, menos de la mitad. Esto lo dicen los estudios, no lo digo yo. Y aquellas personas que se atreven a decir, pasé por esto, reciben un trato malo, porque terminan culpando a la víctima, terminan avergonzándola, terminan haciéndole sentir que ella tuvo la culpa de lo que le pasó o él tuvo la culpa de lo que le pasó, porque esto no es cuestión de género.
Esto lo pasan hombres y mujeres. Entonces, ¿qué pasa cuando las fuentes más importantes de tu vida no te creen, no te apoyan, te juzgan, te dan la espalda, te dejan sola? ¿Qué pasa? No solamente sufres la traición de aquella persona que te abusó, sino que sufres la traición de tus propios padres. Y eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte porque te das cuenta que estás sola. Pero también te das cuenta cuando ya lo empezaste a sanar que eso te hace más fuerte aún. Porque sabes que has salido sola adelante. Porque sabes que a pesar de que nadie te dio el apoyo, tú lograste salir adelante. Yo te quiero invitar que no odies a tus padres si en su momento no te apoyaron. Y tú dirás, Reina, ¿neta me estás pidiendo eso? ¿De verdad? ¿Tú sabes todo el daño que me causaron con su silencio? ¿Con hacerme sentir culpable? ¿Con nunca hablar de ese tema? Te puedo entender más de lo que tú crees. Sin embargo, te voy a decir, si tú no perdonas, entonces estás perjudicando tu vida más de lo que tú te imaginas. Tú me ves hoy hablando de este tema y no me ves con lágrimas. Y yo no ando llorando ya por lo que me pasó. Yo no ando con dolor. ¿Pero por qué? Porque yo aprendí a perdonar. A perdonar. ¿A quién? A mis abusadores, claro. Pero también a mis padres, también a las personas más cercanas que yo sentí que me hicieron daño de una o de otra manera. ¿Y por qué a tus padres, Reina, si tú dices que ellos no se dieron cuenta? Muy buena pregunta. Porque a pesar de que mis padres no se dieron cuenta en mi infancia, me enojé con ellos pensando, en mi mente estaba, ¿por qué no me cuidaron? ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Por qué nunca vieron las señales que yo di? ¿Por qué cuando cambié, en vez de decir, ¿qué te pasa, hija? Simplemente me tacharon de rebelde. ¿Por qué no pusieron atención a mi cambio? Eso era lo que yo me enojaba. ¿O por qué me dejaron ir sola a ese lugar? Siempre me pregunté por qué, una ocasión, donde yo me pregunté siempre, ¿por qué me dejaron ir sola ahí? ¿Por qué mi mamá me dejó ir sola ahí? Y eso me llevó muchos años a entender. Una de las cosas que mi mamá causó en mí, su reacción, es que cuando nosotros no teníamos, yo no tenía un hogar mío, o sea, tuvimos siempre un techo donde dormir, un plato de comida siempre, pero no tenía yo una casa donde yo dijera, este es mi hogar. Eso lo tuve creo que hasta como los 6 años o 7 años, no estoy segura. Era un cuartito nada más, pero ese era mi hogar, esa era mi casa, esa era mi familia. Después de ahí yo no tuve, bueno, yo sí tuve un techo, pero no sentí un hogar, no sentí la unión de esa familia, ¿no? Y ya que nos tocó vivir en otro lugar, pues, ¿no? Con otra familia, ¿no? Y entonces, cuando nos regañaban las demás personas, mi mamá siempre decía, hija, aguántate, no digas nada, quédate callada. Eso no tiene nada que ver con el abuso sexual, pero el impacto que tuvo sus palabras de mi mamá en mí. Aprendí a callar, aprendí a guardar silencio, aprendí a quedarme callada. Esto lo descubrí años después, o sea, ya cuando empecé mi crecimiento, pero ¿por qué siempre me quedaba callada? ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué sentía que tenía que guardar silencio? Eso fue el impacto que tuvo. Y son cositas que cuando te das cuenta de lo herida que vienes, te vienen saliendo cositas, o sea, como que, pero ¿por qué mi mamá hizo esto? ¿Pero por qué mi papá hizo esto? ¿Pero por qué no sé qué? ¿Por qué mi papá nunca se dio cuenta? Pues no que no sé qué y no sé cuándo. Y te da coraje, te da mucho coraje contra ellos. Y toca perdonar,
porque papá y mamá son las fuentes de energía más poderosas que tenemos, o sea, nos dieron la vida. Y si tú no haces las paces con ellos, en tu vida no te va a ir bien. No te va a ir bien, hagas lo que hagas, no te va a ir bien. Porque estás peleada con las fuentes más poderosas. Ahora, no solamente te enojas con ellos, te enojas con Dios también, porque pues oye, tus papás porque son humanos, no te pudieron cuidar, no se dieron cuenta, pero Dios ¿dónde estaba? Dios ¿por qué no te salvó? Dios ¿por qué no te cuidó si Él todo lo puede y todo lo sabe? Te enojas con Dios también. Bueno, yo me enojé con Dios, no sé tú, ¿verdad? Pero yo sí me enojé con Dios también. Entonces, enojada con mi fuente de vida, que número uno es papi Dios, y luego con papá y con mamá. Imagínate cómo me iba en la vida, el desmadre que tenía yo en mi vida. Entonces, es importante perdonar a papá y a mamá por esas situaciones. Hubo una ocasión donde yo pasé un abuso sexual en mi infancia porque mi mamá me mandó a un lugar y hubo unas personas que aprovecharon esa situación y abusaron de mí. Y me dio tanto coraje con mi mamá y dije, pero ¿por qué mi mamá me mandó sola? ¿Por qué mi mamá no fue conmigo? ¿Por qué no sé qué? Me llevó años entender que si mi mamá hubiera sabido lo que me iba a pasar, jamás me hubiera mandado sola. Jamás. Pero mi mamá no sabía, mi mamá confió. Ojo ahí, esa palabra tiene mucho poder. Confió. Y a veces tú confías en gente que tú crees que no le va a hacer daño a tus hijos y es la que termina dañando a tus hijos. Con mi papá me enojé porque no estaba. Porque cuando más lo necesité, no me pudo proteger. ¿Y cómo me iba a proteger si no se dio cuenta? E incluso, ¿qué me decían mis abusadores? Si tú dices algo, tu papá te va a defender, sí, me va a hacer daño a mí. Bueno, a ellos decían, ¿no? Me van a hacer daño. Y entonces tu papá se va a tener que ir del pueblo y jamás vas a volver a ver a tu papá. En mi inocencia, yo no quería dejar de ver a mi papá. Y yo guardaba silencio. Porque yo no quería que mi papá se fuera del pueblo. Por amor a mi padre. Y eso me daba mucho coraje después porque dije, ¿por qué no me pudo proteger? O sea, aunque él no se dio cuenta, me dio coraje. Ahora imagínate las personas que sí se dan cuenta, su papá y su mamá, y no los cuidan, no los protegen. Todo eso tenemos que irlo sanando, tenemos que irlo perdonando, porque de lo contrario es como envenenar tu propia vida. Esas personas echaron su veneno en ti, pero tú te quedas con ese veneno por el resto de tu vida o qué? ¿Sabes? Yo no sé si tú conoces la pastora Joyce Meyer. Ella fue abusada sexualmente por su propio padre. Y ella dice que su mamá sí se dio cuenta, pero que nunca hizo nada. Ella cuenta en su testimonio, que lo encuentras acá en YouTube. Ella cuenta su testimonio, es un testimonio muy poderoso para todas aquellas mujeres que han sido abusadas por su propio padre. Vayan y búsquelo. E incluso si tú no has sido abusada por tu propio padre, ve y búscalo. Yo busqué ese testimonio, la verdad que me encantó, porque pude ver en ella el perdón. Ella perdonó a su padre, perdonó a su madre, incluso ha ayudado a su padre y a su madre. ¿Y sabes lo que dice ella? Que ella no le tiene rencor. Y a mí me impresionó su perdón, el impacto que tiene cuando alguien perdona de corazón y cuando alguien pasa un dolor más grande que el tuyo. Porque yo siempre he dado gracias, a pesar de todos los abusos que he pasado, yo siempre he dado gracias que mi papá me quiere, que siempre he contado con mi papá, aunque yo no me daba cuenta que podía contar con mi papá. Que mi mamá siempre ha estado conmigo, aunque yo en su momento pensaba que no. Aunque yo en su momento le agarré coraje a mi papá y a mi mamá, hoy yo sé que ellos siempre, siempre han hecho lo mejor que han podido con el conocimiento que han tenido para cuidar a cada uno de sus hijos. Y puedo honrarlos hoy, puedo ver esa belleza de padres que tengo cuando antes no los miraba.
Entonces yo te invito, perdona, porque sabes que cuando aprendí a perdonar, adquirí una libertad inmensa. Toda mi vida empezó a sanar. Toda mi vida empezó a sanar. Sí, quizás tu mamá no te protegió, pero ¿cómo venía ella? ¿Sabes? Cuando algunas clientas me han platicado esto, que han sido abusadas por sus propios padres y que su madre se dio cuenta, cuando indagamos más en las heridas de la infancia, en la historia de su padre y de su madre, nos damos cuenta qué tan heridas vienen, qué tan herida venía su mamá, qué tan herido venía su papá. No, no es justificación, yo no te digo justifícalo, porque así como tú has tenido libre albedrío para elegir hacer el bien o hacer el mal, o repetir la historia o no repetirla, ellos también la tuvieron. Ellos también la tuvieron. Pero decidieron repetir la historia. O quizás es por el propósito que tú tienes, la misión que tú tienes, cortar con esa maldición justamente de abusos. No es justificación, es para que tú encuentres tu libertad. Porque mira, acá el error que muchas personas malentienden. Bueno, aquí algo que muchas personas malentienden es, es que si yo perdono, o sea, no se merecen mi perdón, ¿cómo los voy a perdonar? O sea, obvio no. Pero no se dan cuenta que el perdón te libera a ti. Ahora, decir, sana la relación con tus padres, por ejemplo, si tú pasaste abuso sexual por tu padre, no necesitas tener una buena relación con él si aún no estás preparada. Quizás te pase como Josh Mayer, que un día sí puedas querer a tu papá, pero quizás no. Y es parte de tu proceso. Pero ¿qué te digo? Cuando te digo sana la relación con tu papá, sana la relación con tu mamá, quiere decir yo quedar bien con ellos, o sea, yo estar en paz con ella, no quedar bien de que, bueno, voy a hacer todo lo posible para que esté yo bien y no sé qué. No, tú estar en paz con ellos, perdonar, soltar, avanzar. Y eso no significa que tú tengas que tener buena relación con ellos. Quizás se da, quizás no se da. En el caso de las personas que hemos sido abusadas, pero no por nuestro padre o por nuestra mamá, ¿verdad? Que se dio cuenta y no nos protegió en esa manera, es más fácil, yo creo que es más fácil perdonar. Porque te das cuenta con el tiempo. Por ejemplo, yo con el tiempo me he venido dando cuenta que si mi mamá se hubiera dado cuenta de lo que me pasó, ella me hubiera protegido, ella sí me hubiera cuidado. Si mi mamá se hubiera dado cuenta de lo que me iban a hacer, jamás me hubiera dejado sola. Jamás me hubiera mandado a un mandado sola. Si mi papá se hubiera dado cuenta, mi papá sí me iba a proteger. Y agradezco a Dios que no se dio cuenta. ¿Saben? Yo siempre me sentí mal porque nadie me protegió cuando era niña. Y una vez hablando, bueno, 2 veces, con 2 personas diferentes cercanas a mi familia, bueno, cercanas a mi familia, más bien dicho de mi familia, con las 2 personas que súper quiero y que me súper quieren, me recuerdo que me dijo una persona, qué bueno que no me enteré, porque donde yo me entero, yo no sé qué hago. Yo no sé qué hubiera hecho si yo me hubiera enterado. Por algo Dios no permitió que yo me enterara. Y mi niña herida se sintió bien. La verdad, hasta me sacaron las lágrimas porque dije, y siempre me sentí que nadie me protegió y sin saber que esta persona sí me iba a proteger. Y qué bueno que no se enteró, porque hay veces que cuando la familia se entera, o personas que son muy cercanas a ti se enteran, pues pasa una tragedia. Y al final de cuentas también es un trauma para la víctima porque se siente culpable por esa tragedia. Y luego hablando con otra persona que ya ahora que hablo del tema, se atrevió a hablarme y a decirme y a preguntarme. Y le dije, sí pasé por eso. Y me dijo, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no platicaste? ¿Por qué no le dijiste a tal persona? Y nos llevábamos súper bien, o sea, no sé, entre los dos hubiéramos desquitándonos, vengándonos y no sé qué.
Y le dije, pues bendito Dios que no se enteraron. Y dice él, sí, por algo dice, no nos enteramos. Si nos hubiéramos enterado, no sé qué hubiera pasado. Y como les dije, me sentí bien porque dije, wow, mi niña herida se sintió protegida. La mujer que hoy en día soy, dije, wow, o sea, no estaba sola como yo creía. Nunca estuve sola, simplemente que el silencio que yo mantuve me llevó a sentirme sola. O sea que muchas de esas emociones fueron creadas por mi silencio. Muchas de esa soledad, de esa tristeza, de ese coraje, de ese odio, fue a base de mi silencio, de mis miedos, de mis culpas. Porque yo creí que fue mi culpa. Yo le creí a los abusadores que fue mi culpa. Yo me creí la historia que ellos me contaron. Entonces yo lo que te quiero decir, sé que es muy doloroso lo que te pasó. Ya sea quien sea que haya sido tu padre, que haya sido tu mamá, que haya sido un tío, que haya sido un medio hermano, un hermano, un vecino, un primo, el compadre de tu papá, o qué sé yo. Porque mira, hoy en día que trabajo con mujeres que han pasado esto, me sorprendo de lo cercano que está el agresor. Han sido personas, por el abuelito también han pasado los abusos. Sí me he enterado muy poco de mujeres abusadoras, pero eso no significa que no existan. Dije me he enterado muy poco, más no que nunca me he enterado. Existen mujeres abusadoras también. No nada más los hombres. Pues, a veces señalamos nada más al hombre, pero no nada más es el hombre, también hay mujeres. Y sin importar quién haya sido, depende de ti hoy. Hoy depende de ti tu felicidad. Hoy depende de ti tu sanidad. No eres culpable de lo que te pasó. No eres culpable de las malas acciones de las demás personas, pero sí eres responsable hoy de tu sanidad, de tu felicidad, de tu libertad. ¿Que es posible? Claro que es posible. ¿Cómo lo hice yo para perdonar? Pues mira, sí se siente muy cabrón que no te apoyen. Ya sea porque tú guardas silencio o ya sea porque tú lo hablaste y no te creyeron, te culparon a ti, pero se siente muy cabrón. Al final de cuentas, yo sí siento que la mayoría de las víctimas nos toca salir adelante solas, solas. Pero hoy tenemos la bendición de buscar ayuda. Hoy hay muchas oportunidades. Hoy allá afuera hay muchas mujeres ayudando. Hay mucha ayuda. Simplemente toma el teléfono, escríbele a esa persona que está ahí. Escríbeme a mí si tú quieres. Escríbeme a mí. Tengo mi programa de mentoría personalizada por 3 meses donde hablamos mucho el tema de las heridas y sobre todo el tema del abuso sexual. ¿Y sabes por qué te puedo ayudar? Porque yo lo pasé. A mí nadie me viene a contar. Yo lo he pasado. Yo sé cómo salir de ahí. Yo sé cómo ayudarte a salir de ahí. Yo te entiendo lo que tú estás pasando y yo te quiero ayudar a que tú salgas de ahí. Yo, cuando empecé a buscar ayuda, a mí nadie me habló justamente de este tema. Yo fui buscando y rascándole por ahí viendo qué me funcionaba. Y fui adquiriendo esas herramientas para decirte hoy que sé lo que te funciona para salir de ahí. Visita mi página web reinamuñoz.com y ahí vas a ver mi programa Renacer de 3 meses. También tengo testimonios. Ahí están los testimonios que tú puedes ver de chicas que ya lo han superado, que han salido de esto. Hoy tú tienes esa oportunidad. Si tú no quieres, es porque de verdad no quieres salir del papel de víctima. Pero hoy bendito Dios y bendita la tecnología que nos ayuda demasiado, demasiado a encontrar ayuda. Hoy tú puedes salir adelante.
y hoy no estás sola. ¿Sabes por qué me dediqué a hablar de este tema? Porque yo me sentía muy sola en mi proceso. Y yo sentía que nadie más pasó lo que yo pasé. Y yo sentía como que si yo fuera la única mujer que ha sido abusada sexualmente. Y cuando empecé mi sanación, mi proceso, me empecé a dar cuenta que el porcentaje es muy alto de las mujeres que hemos sobrevivido al abuso sexual, simplemente que muchas por el miedo y por la vergüenza siguen guardando silencio. Pero son muchas. Perdonar es la mejor bendición y el mejor regalo que te toca darte a ti y que te puedes dar a ti. ¿Que es difícil? Por eso es importante tener una mentora que te acompañe. Por eso es importante tener ayuda profesional. Porque el proceso es fuerte, pero la libertad que te da no tiene precio. Si yo no hubiera decidido trabajar en mi sanidad interior, hoy yo siguiera viviendo como víctima. Hoy yo siguiera culpando a mis padres por algo que no tuvieron la culpa. Hoy yo siguiera odiando a aquellas personas que me hicieron daño. Hoy yo siguiera perjudicando mi vida y perjudicando de la gente que me rodea. Hoy yo siguiera dañando mi cuerpo con la manera en cómo comía. Porque esos abusos que me pasaron, esos traumas que traía, dañaron mucho la imagen mía. Dañaron mucho mi cuerpo, dañaron mucho mi salud emocional, mi salud física y mi salud espiritual. Me sentía la peor basura del mundo, aunque hoy ni siquiera sé cuál es. Pero sanar me dio esa luz que yo necesitaba para darme cuenta que yo no soy menos mujer porque haya pasado por abuso sexual. Ni tengo por qué callar mi voz. Ni tengo por qué guardar mi verdad. Es mi verdad, es mi historia y merece ser escuchada. Y tu historia, tu verdad es la que te da la libertad. Y no tienes que hacerlo sola, busca ayuda profesional y agárrate de la mano de Dios, porque el proceso es fuerte. Yo no te voy a decir, métete conmigo a mentoría y sales en 3 meses, pero bien sana, porque te voy a mentir. Es un proceso, en 3 meses tú empiezas a sanar y a ver un gran cambio en tu vida. Eso sí te lo garantizo si tú te haces responsable de lo que yo te voy dando. Te haces responsable de tus resultados. Porque yo, ¿por qué he tenido resultados? Porque me hice responsable de mí, de mi sanidad, de mi felicidad. La libertad que hoy tengo, wow, es algo que amo. La conexión que hoy en día tengo con Papi Dios después de que le reclamé tanto, y gracias Papi Dios por perdonarme, después de que le reclamé tanto que el por qué me abandonó, que el por qué no me cuidó, que el por qué, o sea, por qué no me salvó. Hoy yo sé que no me salvó porque él tenía un propósito conmigo, él tiene un propósito conmigo y él tiene un propósito con lo que me pasó. Yo tengo un propósito y ese propósito justamente es hoy el que me da esa fuerza para seguir adelante y hablando de este tema. No crees que me encanta contarte aquí mi vida. Yo no vengo aquí para causarte lástima ni para que hables de mí. Yo vengo a contarte aquí esto porque sé que se puede salir de ahí. Porque entre más levantes tu voz, más fuerte te vuelves. Entre más levantes tu voz, más ayudas a prevenir el abuso infantil. ¿Por qué crees que yo no me quedo callada con este tema? Porque yo quiero ayudar a prevenir el abuso infantil. Y yo tengo la certeza de que la mejor manera de ayudar a prevenir el abuso infantil es sanando a aquellas mujeres que ya lo pasaron, que lo sanen. Que sanen y que cuenten su historia, que sanen y que levanten su voz.
Yo no te digo que lo vayas a hablar en redes como yo lo hablo, pero tú, al romper el silencio, estás ayudando a prevenir el abuso infantil porque puedes ayudarles a dar información de cómo cuidarse. Puedes enseñarles a que aprendan a decir no, qué es un toque bueno, qué es un toque malo. Puedes aprender todo eso. Y eso ayuda a prevenir el abuso infantil. Pero para eso tienes que sanar tú. Y para que tu vida cambie, sana la relación con papi Dios, pero sana la relación también con papá y con mamá. Lo que pasó no lo puedes cambiar, pero puedes cambiar tu presente, puedes cambiar tu futuro. Deja de juzgar a tu papá y a tu mamá, solamente ellos saben lo que han pasado y por qué actuaron como actuaron. Que te duele, yo no te digo que no te va a doler, pero cuando tú lo sanes, cuando tú lo trabajes, te vas a dar cuenta de lo chingona que eres, porque vas a decir, esto lo superé sola, prácticamente sola. Entonces, ¿no te vas a dar cuenta de lo fuerte que eres? Y si tú vas a decir, si pude con eso, páreme quien pueda, porque si pude con eso, puedo con todo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Hoy en día yo me siento muy bendecida de contar con el apoyo de mis padres. Hoy me siento muy bendecida de contar con el apoyo de mis padres, porque yo no hablo de este tema sin hablarlo primero con mis padres. Yo les dije lo que iba a empezar a hacer y el por qué lo iba a empezar a hacer. Y ellos me apoyaron. Tengo el apoyo de la gente que más amo. Y eso es lo que más me importa. Y eso me da la fuerza para hablar de este tema. Porque yo sé que no soy la única persona que lo ha pasado. Y lamentablemente no seré la última. ¿Y tú? ¿Quieres sanar o quieres seguir viviendo como víctima? ¿Quieres cortar con la maldición del abuso o quieres que se pase de generación en generación? Porque esto pasa de generación en generación. Y me ha tocado ver ya casos donde la madre fue abusada y los hijos también. Me han tocado mujeres escuchar hoy en día que han pasado por eso. O sea, la abuelita lo pasa, la mamá lo pasa y los hijos lo pasan. ¿Ves cómo se va pasando de generación en generación? Corta con esto, sé tú la valiente. Y primero, dedícate a sanar tú, porque tú vales y mereces sanar. Lo que te pasó no te define. A mí no me define el abuso sexual. Yo no me identifico como víctima. Yo fui víctima, pero no soy más víctima porque elijo no serlo. Me robaron mi poder por muchos años, pero hoy lo recupero yo. Y hoy yo te puedo decir, bendigo mi historia, honro mi historia. Y sí, perdoné a aquellas personas que abusaron de mí y no las odio. De lo contrario, sé que lo que me pasó tenía un propósito. Aprendí a soltar, aprendí a perdonar y aprendí a seguir adelante. Y he trascendido ese dolor en algo muy bello, porque sabes, hoy cuando una clienta me dice, Reina, gracias porque con tu ayuda he podido recuperar mi vida, pues a veces me he puesto a llorar de felicidad, de ver cómo algo tan doloroso que me pasó en mi vida hoy puede ser de gran bendición, no solamente para mí, para otras mujeres. Que valió la pena, vale la pena. Con una sonrisa de esas mujeres que han transformado su vida. Vale la pena lo que pasé. Honro mi historia. La honro. Y ojalá tú también aprendas a honrar tu historia. Y aprendas a valorar tu vida. Aprendas a valorarte y no permitas menos de lo que mereces. Porque vales mucho más de lo que tú te imaginas y eres mucho más fuerte de lo que tú crees. Y eres mucho más hermosa de lo que tú te imaginas o de lo que tú puedes ver frente al espejo. Eres fuerte, eres poderosa, eres valiente, eres hija de papi Dios. Y aquello que un día
sentiste que te iba a matar, te volvió más fuerte. Tú eres fuerte. Cree en ti, valórate, hónrate y sal adelante. Perdona. Y perdona no porque las demás personas se lo merezcan, sino porque tú mereces tener libertad y paz interior. Y cuando tú logras eso, te das cuenta que todo aquello que te dañó no tiene el poder de destruirte. Y que si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿Tú crees que Dios te abandonó? Yo también creía que Dios me había abandonado, pero hoy yo puedo ver que Dios jamás me abandonó. Jamás. Él siempre estuvo conmigo y Él siempre estará. Así es que ve en busca de esa libertad que tanto estás buscando y transforma tu vida por ti y por la gente que amas. Porque una madre herida es una madre que va a dañar a sus hijos.